Bueno, chicos, el primer seminario que nos toca es son los principios de la química. Primero vamos a hacer una introducción teórica porque sé que muchos no tuvieron una química muy avanzada o vieron solo lo necesario. Así que si no entienden o quieren que repita alguna definición, ustedes pueden activar su micrófono o decirlo por chat y Carlita me va a avisar o lo voy a ver yo por acá. Bueno, primero sabemos que materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, que sería el volumen. Y además de la materia tenemos la energía, que es la capacidad que tiene esta materia de producir un trabajo. La energía adopta diferentes formas y sufre cambios, como por ejemplo cuando lanzamos una pelota o queremos arrastrar un objeto. De la materia podemos clasificarla. Primero que nada, acá vamos a tener, este es el seminario 1. Vamos a tener, la materia tiene tanto propiedades físicas como propiedades químicas. No sé si ahí se puede ver bien. Ahí está. Ustedes me dicen y yo voy parando, no hay ningún problema. Tenemos que las propiedades físicas de una materia se pueden medir sin alterar. Es decir, nosotros podemos medir esta propiedad sin alterar la composición o el número de átomos que tiene o inclusive la estructura. En cambio, las químicas sí se produce un cambio. Normalmente podemos decir que las propiedades físicas están distribuidas entre extensivas e intensivas. Las extensivas no dependen de la cantidad de materia que tiene el sistema en estudio. Por ejemplo, tenemos la masa y el volumen. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia que estamos estudiando. Por ejemplo, el punto de fusión y ebullición. Además, la densidad, el calor específico, el calor, el brillo y la dureza. Acá yo puse algunos ejemplos para que puedan ver. De las propiedades intensivas, lo que puedo recalcar es que estas propiedades son las que caracterizan al sistema. O sea que siempre que nosotros tengamos que caracterizar un sistema, lo vamos a hacer con propiedades intensivas. Bueno, como ya les dije, las propiedades químicas son las cuales son características donde se produce un cambio, tanto en la estructura como en el número de átomos. Por ejemplo, el calor de combustión, la reactividad, la electronegatividad y la ionización. Bien, esas serían las propiedades que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 me dice, el zinc es un sólido duro de color gris plateado cuya densidad a 20 grados Celsius es de 7,14 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, hasta ahí nos dice que el metal que tenemos nosotros es el zinc. Sabemos que es sólido y es duro. Además nos dice que el color es gris plateado y nos da que la densidad es de 7,14. Vamos redondeando las características que nos dice el problema. Ahora, un cubo del mismo de 10 centímetros cúbicos de volumen, ahí tenemos otras propiedades, tiene una masa de 71,4 gramos. La temperatura a la cual pasa del estado sólido a líquido es de 419. Cuando se lo coloca a la intemperie o en ambiente húmedo en presencia de oxígeno, reacciona con este y se oxida. Entonces, me dice, clasifique las propiedades enunciadas en físicas y químicas. ¿Sí? Bien. Entonces, esperen que yo busque una hoja. La vamos a encontrar.
Me dice, propiedades físicas y químicas. Bien. Entre las propiedades físicas vamos a tener, me dice primero, el zinc es un sólido duro. O sea que tenemos que primero, que es duro. El color, o sea, esto sería la dureza. Nos dice que el color es gris plateado. Sería el color. Bien. Tenemos que la densidad... Disculpa, Sí, ¿podía enfocar un poco más arriba? No se ve bien. dale. Gracias. A ver, a ver. A ver si lo tengo el celular. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, ahora sí se ve bien. Gracias. Dale. Bueno, chicos, así quiero que me paren para ver si lo pueden ver. Bueno, en el punto 1 ya habíamos dicho que nos dice que tenemos propiedades físicas, dureza, el color, me da que la densidad es de 7,14 gramos sobre centímetro cúbico. Después me dice un cubo del mismo de 10 centímetros de volumen. Esto es densidad. Después nos dice 10 centímetros cúbicos de volumen. Bien. Y después me dice la temperatura a la cual pasa del estado sólido a líquido es de 419,6 grados Celsius. ¿Alguien sabe si es un punto de fusión o un punto de ebullición la temperatura que estoy acá anotando? ¿Nadie? Bueno, veamos. Esto sería la temperatura de fusión. ¿Por qué pasamos del estado sólido al estado líquido? Bien, después me dice, cuando se lo coloca a la intemperie o en ambiente húmedo, en presencia de oxígeno, me está dando las condiciones del ambiente. Reacciono con este y se oxida. Ahora, cuando me dice oxidar, reducir, o todo eso estamos hablando de propiedades químicas, ¿sí? Bien, pero ahora estamos analizando las físicas. Ahora veamos. Entre las propiedades físicas, nosotros, acá yo lo tengo anotado, habíamos visto que teníamos propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas dependían de la cantidad de materia y las intensivas no dependían. Entonces, de acá, las que dependen de materia son el volumen, sería una propiedad extensiva, y había una más que acá yo no la puse, que era la masa, igual a 71,4 gramos, que sería otra propiedad extensiva. Luego tenemos que dureza, color, densidad y temperatura de fusión, que sería punto de fusión, son propiedades intensivas. ¿Sí? Bien. Ahora, eso sería el punto B, de las propiedades físicas, cuáles son intensivas y cuáles son extensivas. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, sigamos. Ahora, vamos a ver. Vamos a los sistemas. Primero,
Tenemos sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos tienen valores de propiedades intensivas constantes en cualquier zona del sistema. Por ejemplo, el agua salada, y también podemos poner acá el alcohol. ¿Cuál es la característica principal de esto? Es que presentan una sola fase. Es decir, que cuando nosotros vemos el sistema, este tiene una sola fase. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros, cuando vemos con microscopio, por ejemplo, la leche, ustedes a la leche la ven blanca y no ven dos fases. Ahora, si ustedes ven a la leche con microscopio, van a observar las partículas de grasa que hay en la leche, ¿sí? Entonces, como vemos las partículas de grasa, sería algo así como la leche y las partículas de grasa que están distribuidas, esto sería un sistema heterogéneo a nivel microscópico, ¿sí? Por eso se creó un criterio general para evitar estos problemas, que era que los sistemas homogéneos eran aquellos que aparecían como tales, aún cuando lo observamos con ultramicroscopio. Es decir, que aunque observamos con el microscopio más preciso, no podíamos observar otras partículas que no sean solo de una fase. Ahora, los otros sistemas son los heterogéneos, donde las propiedades intensivas varían en por lo menos dos zonas del sistema. En este sistema vamos a encontrar diferentes fases, ¿sí? Podemos ver que estas, cada una se denomina fase, que están delimitadas claramente. Es como cuando ustedes ponen aceite en agua y ven que claramente el aceite va a una parte del vaso y el agua en el otro y no se tocan. Esos límites definidos que se ven a simple vista se llaman interfaces. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos como ejemplo de sistemas heterogéneos? Tenemos la sangre, que aunque la vemos roja a simple vista y podemos decir, es un sistema homogéneo, cuando la vemos con microscopio podemos ver todas las plaquetas y todo lo que conlleva que tenga la sangre. Ahora, la leche, como ya lo habíamos dicho, y las suspensiones, por ejemplo, una suspensión de hierro en agua o en otras, y también aceite con agua. Bien. Ahora, veamos el punto 2. El punto 2 me dice, creo que ustedes deben tener su guía a mano. En los siguientes casos, clasifique los sistemas materiales en homogéneos o heterogéneos. Indique el número de fases, el número de componentes e identifique cada componente. Bien, tenemos un sistema A. ¿Sí? El sistema A me dice que tengo 200 mililitros de agua cuya densidad es de 1 gramo sobre mililitro, en los que se disolvieron 35 gramos de cloruro de potasio. ¿Bien? Ahora, en el sistema B tenemos 10 gramos de arena, que es dióxido de silicio, 2,3 gramos de limaduras de hierro, y 5,7 gramos de azufre. Ahora, si nosotros hacemos nuestro sistema, siempre los profes le van a pedir que identifiquen su sistema. Vamos al sistema A.
Me dice que yo tengo 200 mililitros de agua. O sea que yo ya tengo agua. Y tengo 35 gramos de cloruro de potasio. Ahora, si yo revuelvo bien el cloruro de potasio, que es parecido al cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que ustedes ven, ¿qué vamos a tener? ¿Un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo? Nadie me responde, así que doy por hecho sistema homogéneo. Ahora, bien, alguien me respondió al fin homogéneo. Si yo voy al otro y me dice sistema B, tengo 10 gramos de arena, ¿sí? 5,7 gramos de azufre y 2,3 gramos de limaduras de hierro. Claramente, como vemos, ninguna está diluida en la otra y no se puede mezclar porque la arena acá es gruesa, me olvidé de poner. Si fuera fina, se podría mezclar con el azufre en polvo, pero en este caso dice arena gruesa, es decir, que van a estar separadas. Tenemos un sistema heterogéneo. Heterogéneo. Ahora me dice, indique el número de fases, el número de componentes e identifique cada componente. En el sistema homogéneo tenemos la característica que es una sola fase. Ahora, ¿cuántos componentes tenemos? Tenemos agua y cloruro de potasio. Es decir, que tenemos dos componentes. Bien, identifique cada componente, ya los identificamos. Agua y cloruro de potasio. Ahora vamos al sistema heterogéneo. ¿Cuántas fases tenemos? ¿Alguien me responde? Tenemos 3 fases, ¿sí? ¿Y cuántos componentes? Tenemos 3 componentes. La arena gruesa, las limaduras de hierro y el azufre. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? Ahora me dice, el inciso B. Teniendo en cuenta cada sistema material de la parte A, calcula la composición centesimal de cada uno. Ahora, composición centesimal. Sistema A. Comencemos con el sistema A. Y yo le dejo por ustedes el sistema B. Me dice composición centesimal de cada uno. Es decir, que vamos a tener un porcentaje. Bien, veamos. En el primero teníamos 200 mililitros de agua, que es mi volumen. Y me dice que la densidad es igual a 1 gramo sobre mililitro. ¿Sí? Y después me dice que tenemos 35 gramos de cloruro de potasio. Bien. Con el volumen y la densidad del agua, ¿qué puedo sacar? Tengo volumen y densidad, se puede relacionar con densidad igual a masa sobre volumen. De acá tengo la densidad y tengo el volumen, entonces despejo la masa. Yo sé que la densidad es igual a 1 gramo sobre mililitros y el volumen son 200 mililitros. Acá les aclaro que mililitro es lo mismo que yo diga centímetros cúbicos, ¿sí?
Bien. Siempre coloquen las unidades para poder simplificar y ver que estamos en unidades correctas. Porque si acá existiera 1 litro, deberíamos pasarlo a mililitros para poder simplificar. Siempre es mejor simplificar algo que tenga 2 unidades, 2 sistemas, por ejemplo acá gramo y mililitro, que la que tenga 1. Ahora, esto se hace y nos da 200 gramos de masa ¿de qué? De agua. Bien, entonces, yo tengo, ¿a qué equivale mi masa total? Mi masa total va a ser igual a la masa del agua más la masa del cloruro de potasio, ¿sí? O sea que mi masa total va a ser igual a la masa del agua, que ya la calculamos, que era 200 gramos, más la masa del cloruro de potasio, que era 35. Es decir, que mi masa total es igual a 235 gramos. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular el porcentaje. A ver, darme un segundo que busque mi calculadora. ¿Cómo seguimos? Me dice que tengo que calcular cada uno. Ahora, ¿cómo calculo esto? Yo sé que la masa total es un 100%. Entonces la masa de cada componente que tenga va a ser un X%. ¿Sí? Es decir, que la masa total, por ejemplo, 235 gramos, es un 100%. Y la masa que tenemos acá, que era 35 gramos, por ejemplo, del cloruro de potasio, va a ser X%. Entonces tenemos que 35 gramos, hacemos regla de 3 simples, por 100 dividido 235, me va a dar el resultado. Los cuales nos queda 35 por 100 dividido 235, me da de 14,89, que si lo pasamos o lo redondeamos me da 14,9. Este es el porcentaje de cloruro de potasio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos calcular el del agua? De la misma manera, o podemos hacer directamente, como sabemos que solo tiene 2 compuestos y ya tenemos el porcentaje de uno, que era 14,9, podemos poner 100% menos 14,9, me va a dar lo que queda de agua, ¿sí? Que es 85,1% de agua. Bien, esto sería la respuesta, que en este caso sería el inciso 3, doble I, triple I, mejor dicho. Bien, eso sí, la parte del agua pueden calcularla así o directamente con la regla de 3 simple. Bien, sigamos. En el inciso 3, nosotros tenemos que para los sistemas materiales selecciones los métodos necesarios de separación, fraccionamiento para separar el sistema material en sus componentes. Estamos utilizando los mismos sistemas. Bien. Acá yo los tengo todos escritos. Bien. Yo quiero que sepamos diferenciar los métodos de separación de los métodos de fraccionamiento. Los métodos de separación son métodos que separan fases, ¿sí? Es decir, que vamos a tener un sistema que tenga fases definidas. Y los métodos de fraccionamiento separan componentes.
Normalmente estos métodos se utilizan con sistemas homogéneos. Ahora, los métodos que separan fases son el método de tamización. El método de tamización es un método físico que separa dos sólidos. Ahora, si separamos dos sólidos, significa que cada uno tiene diferente tamaño. ¿Bien? Diferente tamaño. ¿En qué consiste? Así brevemente, pasamos la mezcla de los dos sólidos en un tamiz que sería como un colador, pero tiene una red muy chiquita, como el del mate cocido. Entonces las partículas más finitas pasan por los orificios de este tamiz y las más gruesas se quedan arriba. La ledigación separa fases sólidas de distinta densidad. ¿Bien? Ahora, la flotación separa sólidos de distinta densidad. Sólidos de distinta densidad. Bien. La filtración es el más utilizado, es la que separa un líquido de un sólido, es decir, hay una suspensión. Por ejemplo, si tenemos nosotros una suspensión de polvo en un líquido, entonces utilizamos la filtración para que mediante un medio poroso pase la fase líquida y separe de la sólida. Entonces sería líquido, sólido. Y por último tenemos la decantación, que separa dos sustancias mezcladas, una líquida de otra que no lo es, o dos líquidos que son inmiscibles, líquidos inmiscibles. ¿Cuáles son los líquidos inmiscibles? El agua y el aceite. Y esto es mediante el vertido de la más densa. Ahora, vamos con los métodos de fraccionamiento. Separan componentes. Como separan componentes tenemos la destilación simple, que es una destilación sencilla, separa líquidos cuyos puntos de ebullición difieren en unos 80 grados más o menos. O sea que tienen puntos de ebullición diferentes, ¿sí? Tienen una diferencia de 80 grados, o separa líquidos de sólidos no volátiles. Luego tenemos la destilación fraccionada, que también separa líquidos de distinto punto de ebullición, y se usa mucho en la industria del petróleo. Esto lo van a oír mucho en lo que respecta a química orgánica, o en los módulos de química orgánica para los industriales. Luego tenemos la cristalización, es un proceso químico donde a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos, establecen enlace para formar una red cristalina, es decir, que se va a formar un cristal con el líquido, o sea, se forma un cristal a partir de un líquido o de un gas, ¿sí? Y el último, que sería la cromatografía, permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por un sistema de absorción, son unas tiritas que se utilizan. Y cada una depende de la velocidad. Bien, acá me dice, para los sistemas materiales del punto 2, seleccione de estos métodos necesarios de separación y fraccionamiento para separar el sistema material en sus componentes. Por ejemplo, si yo utilizo el sistema B, dice 10 gramos de arena, que era dióxido de silicio gruesa, 2,3 gramos limaduras de hierro y 5,7 gramos de azufre en polvo. Primero me dice destilación seguida de imantación, decantación seguida de cromatografía,
imantación seguida de tamización, imantación seguida de filtración. ¿Cuál sería la correcta para ustedes? Sebastián, Jazmín, Ismael, Andrea, Elisa. Bueno, primero, si yo, el segundo dicen, decantación seguida de cromatografía. Veamos, la cromatografía separa gases o líquidos. En este caso estamos en el sistema B, que era la arena, las limaduras de hierro y el azufre. Acá me dicen destilación, seguida de imantación. Primero sigamos con cromatografía. No podemos usar cromatografía porque no estamos en presencia de gases o líquidos. Destilación se utiliza siempre, casi siempre para líquidos. Ahora veamos, analicemos el sistema B. Yo tengo arena, limaduras de hierro y azufre en polvo. Sabemos que tenemos arena gruesa y azufre en polvo. La tercera, Marcos. Tercera, imantación seguida de tamización. Muy bien, es verdad, es la tercera. ¿Por qué la tercera? Porque si nosotros analizamos, tenemos el polvo del azufre, que es amarillo, la arena gruesa y tenemos limaduras de hierro. Sabemos que si utilizamos un imán, las limaduras de hierro se van a pegar en el imán. Es decir, que hasta ahí vamos bien. Ahora me dice, tamización. Si yo utilizo tamización, paso con el tamiz, la mezcla de la arena gruesa y el azufre, y el azufre va a pasar por los orificios chicos, ¿sí? Entonces me queda en la parte de abajo el azufre, y en la parte de arriba me va a quedar la arena gruesa. Es decir, que esta es la correcta. Ahora me dice Karen, que ella decía destilación para el sistema A. En el sistema A tenemos agua y cloruro de potasio. Bien, ¿qué sucede? Filtración no podemos porque está mezclado. Decantación, sabemos que separan fase y que son líquidos invisibles, es decir, como aceite y agua. Tamización no puede ser porque no tenemos sólidos de diferentes tamaños, así que es destilación. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí o quieren que explique por qué no son las otras? Bueno. Hola Nicole. Vamos al punto 4. Karen, como vos dijiste, para el sistema A, que era el agua con cloruro de potasio, es la destilación. Y para el sistema B, imantación seguida de tamización, como dijo Marcos. Bien. Vamos al punto 4. En el punto 4 me dice, diferenciemos un compuesto químico de una mezcla. Acá yo lo tengo. Un compuesto químico tiene una composición fija, ¿sí? También se denominan sustancias compuestas y son sustancias que pueden ser descompuestas en otras sustancias o se pueden sintetizar a partir de otras. Por ejemplo, el óxido de calcio, el agua, el propano, el metano, cualquier compuesto químico puede separarse en sus elementos, ¿sí? La mezcla está formada por dos componentes o más, pero no tienen que reaccionar entre ellos. Entonces, vamos al punto 4. En el punto 4 me dice, diferencie un compuesto químico de una mezcla, sería el inciso A, y B, clasifique en mezclas y compuestos. Entonces tenemos mezclas
y compuestos. Me dice, el primero, salmuera. ¿La salmuera sería una mezcla o un compuesto? La salmuera sería una mezcla, ¿sí? Ahora, si yo voy al agua destilada, ¿sí? Sería una mezcla o un compuesto. Un compuesto, muy bien. Agua destilada. Esto lo van a ver mucho en los laboratorios. Ahora, me dice dióxido de carbono, sabemos que es un compuesto porque tiene su fórmula, ¿sí? El agua del mar y el aire atmosférico, quiero que me digan si son mezclas o compuestos. Bien, son mezclas. Muy bien. El aire atmosférico está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros componentes en menor proporción. Lo mismo sucede con el agua del mar. Bien, vamos al punto 5. En el punto 5 me dicen, se han analizado 3 muestras formadas por hierro y oxígeno con los siguientes resultados. Tenemos muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Y me dice, diga si las 3 muestras corresponden al mismo compuesto o bien si corresponden a distintos compuestos. ¿En qué basa su respuesta y selecciona la opción correcta? Acá tenemos que tener en cuenta 2 leyes fundamentales, aparte de las que ya conocemos. La ley de Proust, de las proporciones definidas, y la ley de las proporciones múltiples. Bien. Vamos con la ley de proporciones definidas. Cuando 2 o más sustancias simples se combinan para dar un compuesto definido, lo hacen en una relación constante. O sea que tenemos que masa de A sobre masa de B, vamos a tener una constante. Esta es la denominada ley de Proust. ¿Sí? Y luego tenemos la ley de proporción múltiple de Dalton, que sería, cuando 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa de uno de ellos se combina con la misma del otro en una relación. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esto. Me dice que se han analizado 3 muestras formadas por hierro y oxígeno. Tenemos muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Me dicen la ley de Proust, que yo tengo que masa de A sobre masa de B me tiene que dar una constante K. Es decir, que en la masa 1 sería 56 sobre 16, en la otra sería 168 sobre 48, y en la 3 sería 56 sobre 24. ¿Sí? Bueno, veamos. 56 dividido 16 me da una relación de 3,5. 168 dividido 48 me da una relación de 3,5. Y 56 dividido 24 me da una relación de 2,3. ¿Qué sucede acá? Que las muestras 1 y 2 tienen la misma constante, ¿sí? Es decir, que cumplen la ley de proporción definida. Ahora me dice que la masa 3 tiene 2,3. Veamos los incisos. Las muestras 1, 2 y 3 corresponden al mismo compuesto porque cumplen la ley de proporciones definidas. Vimos que es falso porque la 3 no lo cumple.
La muestra 2 y 3 corresponden al mismo compuesto, porque cumplen la ley de proporciones definidas. No. La muestra 1, 2 y 3 corresponden a distintos compuestos, porque cumplen la ley de proporciones múltiples. Ahí vamos. La muestra 1 y 2 corresponden al mismo compuesto, porque cumplen la ley de proporciones definidas, y la muestra 3 se trata de otro compuesto y cumple la ley de proporciones múltiples. Ahora, ¿cómo hacemos con las proporciones múltiples? Con las proporciones múltiples, yo tengo, por ejemplo, que la masa de hierro sobre la masa de oxígeno me daba 2,3, ¿sí? Bueno, si yo hago masa de hierro igual a 2,3 de masa de oxígeno, voy a tener esta relación, 2,3. Bien, ahora para yo saber si cumple la ley de proporciones múltiples, tengo que observar en las otras muestras y hacer una relación. Por ejemplo, como ambas son 3,5 sobre 2,3, tengo que ver lo que me da. 3,5 dividido 2,3 me da una relación de 1,52. ¿Sí? Que cumple la ley de proporciones múltiples. Es decir, que el inciso D está bien. Bueno. Vamos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 me dice completa el siguiente cuadro. Me dan diferentes sustancias. Acá. Quiero que vean que pueden utilizar en el curso de química, mira, la tengo de cuarto año, la tabla periódica, que sería esta, la común, o la AZ, en el caso de que alguno la haya podido comprar o la tenga de hace un tiempo. Denme un segundito. Tengo que... Ahora sí. Bien. Me dice en el ejercicio número 6, me dice, completa el siguiente cuadro. Yo voy a usar la tabla común para que la podamos ver entre todos. Y me dice AR, AMR y la M en cursiva. AR significa masa atómica relativa. A significa masa atómica. MR, masa atómica relativa, y M es masa molar. Bien. ¿Qué sucede? Porque hay 3 estados en negro y acá también. Porque acá estamos hablando de un solo átomo, mientras que acá estamos hablando de moléculas. ¿Sí? Aunque acá vean que tenemos solo un elemento que es el cloro, podemos observar que tiene un 2. Porque el cloro en el sistema se comporta como una molécula bimolecular, es decir, 2 elementos de cloro. Ahora, la sustancia, la primera es el sodio, que tiene una masa atómica relativa, en este caso de 22,98. ¿Sí? Que coincide con su masa atómica. Acá está de negro, por lo que no me piden que yo complete estos 2 cuadritos. Ahora, por ejemplo, el ácido sulfúrico, lo hagamos. La masa molecular del ácido sulfúrico va a ser igual. Sabemos que el ácido sulfúrico tiene esta fórmula, H2SO4. ¿Sí? Vamos a tener que cada inciso corresponde a cada cantidad del elemento que estamos utilizando. En este caso tenemos 2 elementos de hidrógeno más un elemento de azufre más
4 elementos de oxígeno. O sea que la masa va a ser igual a 2 por 1 gramo mol más 1 por el azufre es igual a 32,06, 32 gramos mol, más 4 por 32, perdón, 16 gramos mol. ¿Sí? Si nosotros hacemos todo esto, me queda 98 gramos mol, que sería mi masa molar. ¿Qué significa masa molar? Significa que en un mol de compuesto hay 98 gramos mol. ¿Sí? Ahora, si yo hago de masa relativa, serían gramos, solo 98 gramos. ¿Bien? Ahora, quiero que alguien me diga el cloro. ¿Cuál sería su masa relativa? ¿Alguien? Bien. 35,5 por 2, 70. Muy bien. ¿Y sería gramo o gramo mol? Gramo. Y molecular también sería gramos mol. Bien. Sí, Sebas. Es 35,5 en el caso de que sea una sola elemento de cloro. En este caso estamos en presencia de 2, por eso es 70. Ahora, vamos al ejercicio número 5. Perdón, vamos al 6, pero al inciso B. Para las siguientes oraciones seleccione la opción correcta. Este sería el inciso B. En 40,08 gramos de calcio hay. Lo primero que hacemos es buscar el elemento. Tenemos que el calcio tiene una masa de 40,08, ¿sí? Es decir, gramos mol. Es decir, que yo tengo en un mol de calcio, yo tengo 40,08 gramos, ¿sí? Veamos. Uy, se me cayó. En, ¿qué inciso sería? A ver. Tenemos un mol de átomos de calcio y 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, o un átomo de calcio y 1,66 por 10 a la 24, menos 24 moles de átomos de calcio, 0,5 y 2 moles. La primera. Bien. Sería la primera. ¿Por qué? Avogadro, cuando hizo su hipótesis, estimó que en un mol de compuesto hay 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Es decir, que en este caso, como estamos en presencia del calcio, estamos en presencia de un mol, es decir, que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. En el caso de que hubiera, por ejemplo, acá una suposición 0,5 moles, sería 0,5 moles por 6,023 por 10 a la 23. Por eso es la primera. Vamos en el B. En 56 gramos de agua hay, me dan los moles. Inciso B. Este era inciso A. 56 gramos de agua. Yo sé que un mol de agua tiene, calculo la masa molar del agua.
¿A qué es igual? A 2 por hidrógeno más 1 de oxígeno, que sería 2 por 1 gramo mol de hidrógeno más 1 por 16 gramos mol. Entonces tenemos que 2 gramos mol más 16 gramos mol me dan 18 gramos mol. Es decir, que en un mol de agua yo tengo 18 gramos mol. ¿Sí? Ahora me dice en 56 gramos, ¿cuánto tengo? Entonces yo lo voy a colocar en el mismo lugar donde estén los gramos. 56 gramos. Acá ya no coloco el mol, perdón, porque acá ya lo tengo colocado. Ahora hago la misma regla de 3 simple. 56 gramos por un mol dividido 18 gramos. Lo cual me da 56 dividido 18, me da de 3,11 mol. Gracias. 3,11 mol. Bien. ¿Hay alguna de estas que esté bien? Tenemos el inciso 2 y el inciso 3. Ahora me dice, en el inciso 2, 6,22 moles de hidrógeno. Hasta ahí vamos bien, van iguales. 9,33 moles de oxígeno, 1,55 moles de oxígeno, 3,11 moles de oxígeno y 6,61 por 10 a la 24, 1,87 y 3,75. Tenemos diferentes. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, podemos comparar los moles de oxígeno, ¿sí? O los átomos de hidrógeno. Por ejemplo, yo acá lo voy a utilizar con el número de Avogadro. Yo sé que en un mol de agua yo tengo 2, porque tengo 2, por 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí? Ahora, en los 3,11 mol, ¿cuánto podré tener? Hago la misma relación. 3,11 por 2 por 6,023 por 10 a la 23 dividido 1. Y me da de 3,75 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer con cualquiera. Por ejemplo, si no tuvieran tiempo, lo hacen con una sola, pero acá podemos hacerlas con las 3. En este caso, no tenemos 5,61, tenemos 3,75 por 10 a la 24. Es decir, que la correcta es la 4. ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno. El cuadrito. Tenemos moléculas, nos dan 3,5 gramos de ácido clorhídrico, o cloruro de hidrógeno, no nos dice, 3,8 moles de peróxido. ¿Cuál quiere que hagamos? El ácido clorhídrico, el perclorato, el ácido perclórico, perdón, o el peróxido. O los 3. Bueno. No, este lo voy a dar como tarea, para que me lo manden al grupo y me hagan preguntas, porque ya vimos. Bueno, lo hagamos. Hagamos uno al menos. 3,5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer siempre? Calcular la masa molecular del ácido clorhídrico que tenemos
hidrógeno más cloro. Tenemos 1 gramo más de cloro, 35,45 gramos. Es decir, que tenemos 36,45 gramos por mol. ¿Sí? Hasta ahora no hice nada diferente. Pero me dice que yo tengo 3,5 gramos de ácido clorhídrico. Es decir, si yo en un mol tengo 36,45 gramos por mol, perdón, el mol siempre lo pongo, en 3,5 gramos, ¿cuántos moles son? Esto sería de la partícula completa. Lo cual me da 0,09 mol. Ese sería el primero, 0,09 mol. Bien. Ahora me dice número de moléculas. Yo sé que en un mol, ¿cuánto tengo? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, en 0,09 mol, ¿cuánto voy a tener? Y hago lo mismo. 0,09 por 6,023 por 10 a la 23. 5,42 por 10 a la 22. Moléculas. Ese sería el segundo. 5,42 por 10 a la 22. Número de átomos de hidrógeno. Yo acá utilizo un mol porque me facilita mucho. Pero también pueden usar los pesos para ser más precisos. No hay ningún problema en eso. Por ejemplo, yo utilizo con mol. En un mol de ácido clorhídrico yo tengo puedo decir 6,023 por 10 a la 23. ¿Sí? Número de átomos. Y acá puedo poner en 36,45 gramos, yo tengo un mol de hidrógeno. Ahora, en 0,09 mol, yo voy a tener X, que sería 5,42 por 10 a la 22 moléculas. ¿Sí? Ese sería el número de átomos de hidrógeno. Ahora, el número de moles, 36,45 gramos, yo tengo un mol de hidrógeno. Pero en 3,5, ¿cuántos moles voy a tener? Voy a tener 0,09. ¿Sí? Moles de hidrógeno. Y ese sería los moles. Lo mismo hago con el cloro y el oxígeno. Bueno, eso lo podemos también en nuestro grupo de WhatsApp, lo podemos resolver. Así que vayan haciéndolo y después me lo pasan, así vamos avanzando. Me dice calcule la composición porcentual del agua oxigenada, es decir, el peróxido. Ahora, yo quiero decirles que la composición porcentual, centesimal, quiero que vean, que la composición porcentual a qué va a ser igual. La composición porcentual va a ser igual al átomo que nosotros estamos analizando, por el número que tenemos sobre su masa por 100. ¿Sí? A la masa atómica relativa del átomo que estamos utilizando. Por ejemplo, en el caso de el agua oxigenada, ¿sí? ¿Cuál es la masa molecular? Perdón. Tenemos 2 del hidrógeno más 32 del oxígeno.
34 gramos por mol. Bien. Vamos a ver primero del hidrógeno. ¿Cuánto pesa la masa atómica relativa del hidrógeno? Sabemos que es 1 gramo por mol. ¿Cuántos tenemos en esta presencia? 2. ¿Y cuánto es la masa molecular total? 34. Y esto lo multiplicamos por 100. Es decir, que la composición porcentual va a ser igual. Luego de hacer todas las cuentas, 5,88%. Ahora hagamos la del oxígeno. Es lo mismo. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Cuántos estamos utilizando? 2. ¿Cuál es el peso total? 34. Es decir, que del oxígeno vamos a tener 94,12%. ¿Qué sería el inciso? A ver. 94,12 de hidrógeno. No. 94,12 de oxígeno. Bien. Y 5,88. Que era lo que habíamos calculado. O sea que sería el inciso 4. La composición de la aspirina. Veamos. Para la composición de la aspirina, porcentual de la aspirina, creo que no saqué bien. Bueno, no tiene inciso. Porque hay 2,7. A ver. La vitamina C, que sería el ácido ascórbico, ayuda a prevenir el resfriado común. Tiene su composición y me pide la fórmula molecular empírica. Bien. La vitamina C, que sería el ácido ascórbico, ayuda a prevenir el resfriado común. Y me dice, acá vamos a ver lo que sería fórmula mínima, molecular y empírica. Vamos anotando los datos. Tienen su composición carbono, 40,92%. Hidrógeno, 4,58%. Oxígeno, 54,50% en masa. Y nos dice como dato que la masa molar es 176,124 gramos mol. Uy, creo que no sé. Ahí está. Bien. Quiero que vean. Yo los coloqué así con espacio para poder hacerlo todo junto. Para calcular la fórmula mínima molecular y empírica, vamos a tener que hacer esto. Colocar los números sin el porcentaje. 54,50. Todos estos tienen que sumar un 100%. Siempre súmenlos porque por ahí no les van a dar un dato o un compuesto y ustedes tienen que hacer la resta. Por ejemplo, acá me da que los 3 suman 100%. Entonces, podemos seguir. Todo esto son 100%. Hago una división. 40,92. ¿Está bien? Sí. Me dice, tengo que dividirlo siempre por su masa atómica relativa. Del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. ¿Sí? Bueno, vamos dividiendo. 40,92 dividido 12.
3,41. 4,58 dividido 1 nos da 4,58. 54,50 dividido 16 me da 3,41. Tengo que dividirlo por el menor, el mínimo de los tres. En este caso es 3,41. 3,41, 3,41 y 3,41. Obviamente estos dos dan 1. Pero el segundo, ¿cuánto da? Nos da 1,34. 3,41, 4,58. Bien. Quiero que vean que da 1,34. En el caso de que pasara los 50, ya sería 2. Pero como no está pasando los 50, corresponde al 1. ¿Sí? Entonces, yo sé que mi fórmula mínima va a ser igual a carbono 1, hidrógeno, carbono 1, hidrógeno 1, oxígeno 1. ¿Sí? Bien. Y me dice, calcular la fórmula molecular. Ahora me tengo que fijar. 176,124. Y yo tengo que carbono, hidrógeno y oxígeno, 40,92, 4,58, 54,90. Calculo la masa. ¿Qué sería? Su fórmula mínima. Sabemos que la masa de la fórmula mínima es igual. Masa de la fórmula mínima sería nuestro X que está acá. Va a ser igual a 12 más 1 más 16. 29 gramos mol. ¿Cómo calculo esta X? Sería el dato que me dan, que era 176,124 sobre 29. No debe tener unidades. Entonces me queda que 176,124 dividido 29 me da un X igual a 6. Es decir, que mi fórmula va a ser carbono 1, hidrógeno 1, oxígeno 1, 6. ¿Sí? Veamos. (4,58), lo cual me da que la fórmula es carbono 6, hidrógeno 6, oxígeno 6. Pero, veamos acá, que me dice 40,92. Por ahí yo cometí algún error. ¿Por qué no me da ninguna de las tres? 40,92. Sí. Dividido 12, 3,41. A ver en el hidrógeno. 4,58 dividido 1 me da 3,41. Y 54,50 dividido 16. ¿Cuánto te da, Nicole? Sí, en el hidrógeno da 1,34. Pero yo lo había redondeado a 1. ¿Te da alguna de las opciones? Con el 1,34.
A ver. Igual no cambiaría mucho porque son más 16, 176,124 dividido. No, igual daría lo mismo, porque sería carbono. Qué raro queda así. Bueno, a ver chicos, dejen que lo repase. No, tendría que dar lo mismo, así que o hay un dato que está de más o hay un dato que está de menos. Ya lo voy a hacer bien y se los mando al WhatsApp. Explicación que sea correcto. Vamos a ver. Gaseoso y sulfato de zinc acuoso. Me dice, no redox de desprendimiento gaseoso, de formación de complejos y de doble sustitución. ¿Qué sucede? Podemos decir, es redox. Veamos. En una ecuación redox, un elemento se debe reducir y el otro elemento se debe oxidar. Acá tenemos que el zinc trabaja con 0, por lo tanto, acá vamos a tener que va a trabajar con, yo voy a copiar, ácido sulfúrico más zinc me da hidrógeno gaseoso más sulfato de zinc. ¿Puede ser de desprendimiento gaseoso? Sí, porque se desprende hidrógeno. Vamos a ver los números de oxidación. Los números de oxidación comunes tenemos que el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno con 1 y los elementos que están solos con 0. De ahí podemos ir deduciendo los demás. En este caso, el zinc y el hidrógeno, como están solos, trabajan 0. No, no estoy haciendo los adicionales, estoy haciendo el ejercicio 8. Bien. Ahora, ácido sulfúrico. El oxígeno trabaja con -2. Multiplico el -2 por el que esté abajo. Me da -2 por 4, -8. El hidrógeno trabaja con 1. Lo multiplico por 2, me da +2. La suma algebraica debe dar 0. Por lo que me queda que +2 menos 8 me da -6. Para que me dé 0, el azufre está trabajando con 6. ¿Sí? Vamos con el sulfato de zinc. Lo mismo. -4, -2 por 4, -8. ¿El zinc con cuánto trabaja? El zinc está trabajando con el zinc, podemos ver acá que trabaja con 2. Entonces me queda con 2. Por lo tanto, +2 menos 8 menos 6. Para que me dé 0, tengo que sumarle 6. Es decir, que el zinc pasa de 0 a +2. Es decir, que se oxidó. Y el hidrógeno pasó de trabajar con 2 a trabajar con 0. Es decir, se redujo. Por lo tanto, podemos decir que esto es una ecuación que es redox. Pero acá me dice no redox. Por lo tanto, esto es falso porque es redox.
¿Tiene desprendimiento gaseoso? Sí, porque el hidrógeno se desprende en forma de gas. ¿Forma complejos? No, no forma complejos. Doble sustitución sí, puede ser, porque el hidrógeno pasa, el zinc sustituye al hidrógeno, pero solo en una, así que sería de una sustitución. Por lo tanto, solo sería de desprendimiento gaseoso. Vamos al ejercicio B. Cloruro de sodio acuoso más nitrato de potasio me da. Los dos son acuosos. Cloruro de plata, perdón, potasio yo dije acá, cloruro de plata sólido más nitrato de sodio acuoso. ¿Qué significa que haya un sólido acá? Significa que cuando yo hice mi experimento, ustedes van a ver que cuando va a aparecer un precipitado, en este caso el cloruro de plata es blanco, va a quedar en el fondo, ¿sí? Esto sería el cloruro de plata. Y esto sería el nitrato de sodio. Por lo tanto, podemos decir que ¿es de precipitación? Sí, porque hay un precipitado de cloruro de plata. ¿Es redox? Lo podemos analizar. El cloro pasa -1, -1. Sigue trabajando igual. Siguen trabajando iguales, ninguno cambió. No es redox. ¿Desprendimiento gaseoso? No, porque no hay un gas. ¿Es sustitución simple? No, en este caso sería sustitución simple la de arriba y esta sería sustitución doble. ¿Por qué? Porque el sodio sustituye a la plata y la plata sustituye al sodio. ¿Sí? Por último vamos al C. Me dice carbono más oxígeno 2 me da dióxido de carbono más calor. ¿Es una reacción de descomposición? No, porque estamos pasando de unir carbono y oxígeno para dar un compuesto. ¿Es una reacción no redox? No, es redox porque pasamos de 0, 0 a tener un número de oxidación. Por lo tanto, sí es redox. ¿Es endotérmica o exotérmica? ¿Quién sabe cuál es endo y cuál es exo? A ver si me dice alguien. A ver, alguien que me lo diga. Exotérmica. Muy bien. Es exotérmica porque libera calor. Cuando libera calor, tenemos el calor de este lado. Cuando es endotérmica, absorbe calor, por lo tanto el calor debería estar acá. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno. Sí, Nicole, te estoy leyendo. Dígame la duda. Podés prender el micrófono si es muy largo. El punto A. Sí, en el punto A. La formación de complejos. Ya, acá lo tengo anotado. La formación de complejos son reacciones entre ácidos y bases de Lewis. Algo que van a ver en química 2, acá no mucho, ¿sí? Los complejos tienen una forma más rara, por ejemplo, tienen nombres raros, no se los voy a decir porque los voy a marear, pero con la fórmula lo van a ver. Esa es la formación de un complejo, ¿sí?
¿qué sucede? Que la formación de complejos lo van a ver cuando ya sepan bien lo que son bases, ácido de Lewis, según Bronsted-Lowry o según Arrhenius. De una amiga, que cuando aparezcan los corchetes es porque tiene formación de complejos y si no tiene corchetes no es formación de complejos. Claro, los complejos aparecen con corchete y con una carga. Acá, por ejemplo, le doy una reacción que sería, esta es la formación de un cianuro. Normalmente son reversibles, no les digo que todas van a ser reversibles, pero lo son. Esa sería una reacción de complejos, no sé si la ven bien. Siempre aparece entre corchete y con una carga. De una PRI, gracias. Bien. Seguimos con el punto 6. El punto 6.9. Los camellos almacenan en su jiba la grasa llamada triestearina. Me da la fórmula: carbono 57, hidrógeno 110, oxígeno 6. Además de una fuente de energía, esta grasa es también una fuente de agua, pues cuando se utiliza, la reacción que tiene lugar es, acá me dan, carbono 57, hidrógeno 110, oxígeno 6, más oxígeno, me da dióxido de carbono y agua. Yo les recomiendo que, vieron que hay un numerito que precede a cada fórmula, lo coloquen en un número más grande. El 2, el 163, el 114 y el 110. ¿Sí? Bueno, me dice A. ¿Qué masa de agua se obtiene por oxidación de 2,5 kilogramos de esta grasa? Eso decía yo los tengo como adicionales. Mira, ¿son adicionales? Miren chicos, yo tengo el seminario y lo tengo así. Los tengo como 6, las muestras. Yo lo tengo como, no lo tengo como adicionales porque no me dice adicionales. Hay una parte que siempre dice adicionales. Capaz que lo subieron bien. A ver. Denme 2 segunditos. Y ya les muestro. Guía de problemas. Seminario 1. Ajá. Sí, ustedes lo tienen como adicional. A mí se me comió una parte. Bueno, no sé si quieren seguir con los adicionales o quieren seguir con los verdaderos. Verdaderos, bueno, los primeros. Bueno, acá Nicole dice que sigamos con los adicionales. Bueno, no sé chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Adicionales? Bueno, hagamos los adicionales. Seguimos con los adicionales entonces. Igual si tienen alguna duda con los anteriores, que creo que ya vimos mucho, lo podemos ver. No tengo ningún problema.
Claro, yo lo tengo desde el principio como problemas adicionales, no los tengo como adicionales. Bueno, seguimos con esto entonces. Me dice, ¿qué masa de agua se obtiene por oxidación de 2,5 kilogramos de esta grasa? Me dice 2,5 kilogramos. Por lo tanto, de esta grasa, estamos hablando de este compuesto. Entonces yo coloco los datos debajo del compuesto que me dan. Y me dicen, ¿qué masa de agua se obtiene? Entonces voy a colocar acá X. Como trabajamos acá en kilogramos, yo le digo que trabajamos en gramos, ¿sí? Por lo tanto, acá sería 2.500 gramos. Bueno, uy, no se enfoca, ahí está. La masa molar, carbono 57, hidrógeno 110, oxígeno 6, ¿a qué va a ser igual? A 57 por 12, más 110 por 1, más 6 por 16. Si yo lo hago, me queda 890 gramos. Eso sería para un mol, pero en este caso yo tengo 2, por lo tanto sería 890 por 2, 1780 gramos. ¿Sí? Corrijamos, 57 por 12 más 110 más 16 por 6 por 2. Bien, ahora voy al lugar donde tengo mi incógnita, X gramos. Si tengo X gramos abajo, voy a tener gramos arriba. Yo sé que la masa del agua es 18 por 110, me da 1980. Bueno, ahora comienza a hacer 1780 gramos de carbono 57, hidrógeno 110, oxígeno 6, me van a dar 1980 gramos de agua. 2500 gramos de lo mismo me van a dar X gramos. 2500 por 1980 dividido 1780 me da 2780,89 gramos, lo cual sería igual a, si lo paso a kilogramos, 2,78 kilogramos. ¿Sí? Vamos al inciso B. En el inciso B me pide, ¿qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales de presión y temperatura se precisa para oxidar 3,57 gramos de triestearina? Si vuelvo a copiar de vuelta la ecuación, ¿sí? Me dice, ¿qué volumen de oxígeno? Vamos a ver X de volumen, medidos en condiciones normales. ¿Qué me dicen condiciones normales de presión y temperatura? Que la temperatura es igual a 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin, presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros. ¿Sí? Se precisa para oxidar 3,57 gramos de triestearina. ¿Qué sucede acá? Yo puedo utilizar una regla de 3 simple en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué sería? Yo ya calculé la masa de la triestearina, que era 1780 gramos.
Ahora, yo sé que en condiciones normales de presión y temperatura, un mol me da 22,4 litros. 163 moles, ¿cuánto sería? Sería 3.651,2 litros. ¿Sí? Tenemos que 1.780 gramos de tristerina me da 3.651,2 litros. 3,57 gramos me va a dar X litros. Hago la regla de 3 simple, 3,57 por 3.651,2 dividido 1.780, me va a dar un resultado de 7,32 litros de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué opción sería? Tenemos la A, la B, la C o la D. Tenemos que la A es 2,78 y la B 7,32. Es decir, que sería la D. Bien. Vamos ahora con reactivo limitante y reactivo en exceso, que sería la siguiente. El vino se agrega cuando el etanol se convierte en ácido acético por oxidación. Tenemos la siguiente ecuación. Carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno e hidrógeno, más oxígeno, me da CH3COOH, que sería el ácido acético, el vinagre y agua. Me dice, se cierra una botella de vino en la que había 2 gramos de etanol y 1 gramo de oxígeno. A. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es la masa de reactivo en exceso que queda sin reaccionar? Y C. ¿Qué masa de ácido acético se obtiene? Veamos. Yo tengo la ecuación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo una ecuación? Igualar. Entonces tenemos, los pasos son igualar la ecuación. Ese va a ser siempre nuestro primer paso. El segundo es colocar los datos. Yo acá lo coloqué primero. Tercero, masas. Y el cuarto, calcular. Masas e incógnitas. ¿Sí? Vamos. Acá me dice, siempre primero, metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Siempre en ese orden. Carbono 2. Y acá tenemos carbono 1. Por lo tanto va un 2. ¿Hay otro metal? No. Vamos con los hidrógenos. 5 más 1, 6 hidrógenos. Acá tenemos 2 por 3, 6. 7, 8, 9 hidrógenos. ¿Sí? Y tenemos 2, 3 de oxígeno. Y acá tenemos 2 por 1, 2. Tenemos 1, 2, 4, 5 de estos. Veamos. ¿Alguien me puede igualar esa ecuación? ¿O me dice algún número? Uy. Creo que sin el 2 ya estaba igualada. A ver. Un carbono, un carbono. 2 carbonos, 2 carbonos. 3, 4, 5 hidrógenos. Sí, estaba igualada. Avisen. Bien. Me dice el inciso A que calcule el reactivo limitante. ¿Cómo sabemos que tenemos que calcular reactivo limitante y reactivo en exceso? Cuando precedente a la flecha tenemos dos datos. ¿Sí?
Si tenemos gramos abajo, tenemos gramos arriba. Gramos abajo, gramos arriba. ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos 32 gramos. Y arriba tenemos 12 gramos por 2 del carbono, más 5 del hidrógeno, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno. 46 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tapar esto, ¿sí? El dato que nos dieron, uno de los datos. Entonces vamos a hacer. Si yo con 46 gramos de el etanol tengo 32 gramos de oxígeno, con 2 gramos voy a tener X, ¿sí? Entonces me queda 2 por 32 dividido 46, me da 1,39 gramos de oxígeno. Ahí tengo uno. Ahora tapo el otro. Si con 46 gramos tengo 32 gramos de oxígeno, del etanol, con 1 gramo de oxígeno voy a tener X. ¿Sí? 46 por 1 dividido 32 me da 1,43. Ahora, veamos. Ya saqué esto. Ahora, me dice que yo en realidad necesito 1,39 gramos de oxígeno y 1,43 gramos del etanol. Ahora, el reactivo limitante siempre me va a limitar a una reacción, es decir, que lo voy a tener escaso. En este caso yo tengo 2 gramos de etanol, pero yo solo necesito 1,43, por lo tanto lo tengo en exceso. Ahora, yo necesito 1,39 gramos de oxígeno, pero tengo 1 gramo, es decir, que tengo en escasez. Por lo tanto, mi reactivo limitante en este caso va a ser el oxígeno. ¿Sí? Ahora, me dice, inciso B. ¿Cuál es la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar? Yo necesito 2 gramos, pero solo tengo 1,43. Es decir, que yo solo necesito 1,43 gramos en esa reacción. Por lo tanto, lo que me queda sin reaccionar va a ser igual a 0,57 gramos. 0,57 lo redondeé, o 0,56. Y el inciso C me dice, ¿qué masa de ácido acético se obtiene? Selecciona la opción que contenga la respuesta. Coloco de vuelta. En este caso, siempre se trabaja con el reactivo limitante. Nunca se debe trabajar con el reactivo en exceso porque todo lo que calculemos va a estar en exceso. Ahora, trabajamos con los datos que nos dan, no con lo que calculamos, porque por ahí si calculamos mal, nos tiene que salir todo mal. Si tengo 1 gramo abajo, voy a tener 32 gramos arriba. Ahora me dice cuál es la masa de ácido acético, es decir, que necesito los gramos de esto. ¿Cuál es la masa de esto? Tenemos 12 gramos de carbono, pero tengo otro carbono, o sea que tengo 2 carbonos, más 4 de hidrógeno, más 2 de oxígeno. Es decir, que tengo 60. 60 gramos. ¿Sí? Calculo. Si con 32 gramos de oxígeno yo tengo 60 gramos de ácido acético o vinagre, con 1 gramo de oxígeno voy a tener X gramos. Es decir, que voy a tener
1,87 gramos de ácido acético. Se me desconectó el celular, lo tenía en el celular. Quiero ver cómo van entendiendo la clase. Bueno, ahora estoy viendo porque mi celu se murió. Así que vamos a hacer algo. Igual ya estoy en hora prácticamente. Pero quería ver qué opción les daba. Porque no había dado. Reactivo limitante del oxígeno, 0,57 que queda sin reaccionar y 1,87 gramos de ácido acético. O sea que sería la opción D también. ¿Sí? Vamos al ejercicio 11. Vamos a tratar de resolverlo acá. Hagámoslo juntos. A ver qué tal le sale. Le dice, la nitroglicerina es un explosivo muy potente. Su descomposición se puede representar por carbono 3. Veamos. Carbono 3, hidrógeno 5, oxígeno 9, nitrógeno 3. Y me da dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y agua. Ahora, ahí no sé si no se ve bien. Veamos. Para ustedes, ¿cuál sería los coeficientes? Siempre les dije, primero el metal, o el no metal en este caso. Primero el carbono. Tenemos 3 carbono en uno, voy a tener 3 carbono en el otro. ¿Sí? Luego sigo con el nitrógeno. Tengo 3 nitrógenos de un lado y 2 nitrógenos del otro lado. Y ahí puedo colocar, tengo 3 medios. Bien, 3 medios. ¿Por qué coloco 3 medios? Porque se pueden simplificar. 3 medios por 2 me da 3. ¿Sí? Ahora, hidrógeno 5 y de un lado tengo 2. Podría poner 5 medios, pero me estaría complicando la vida. En este caso, como no manejamos mucho las ecuaciones, podemos probar con el primero, porque nos dan las opciones. Nos dice carbono 3, hidrógeno 5, oxígeno 9, nitrógeno 3. Nos dice coeficientes estequiométricos 2, 6, 3, 1 medio y 5. Entonces calculemos. Carbono 6. Carbono 6 de otro lado. Nitrógeno 6, nitrógeno 6. Estoy con la opción 1. Hidrógeno 5 por 2, 10 y acá tengo 5 por 2, 10 también. Y por último 2 por 9, 18 de oxígeno y calculemos. En la primera tengo 2 por 6, 12 más 1 oxígeno más 5 del otro. ¿Está bien? ¿O está mal? Igualada.
a ver alguno de los chicos que me diga si la primera es correcta o es incorrecta. Estamos hablando de, bien, está mal. Ahora vamos con la siguiente. 4, 5, 2, 2 y 3. Tenemos 3 por 4, 4, 5, 2 y 2. Tenemos 3 por 4, 12. ¿Sí? Y del otro lado tenemos 5 carbonos. Por lo tanto, ya en los carbonos no está igualada la ecuación. ¿Sí? Porque de un lado tenemos 12 y del otro lado tenemos 5. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en la anterior ecuación, que nos tendría que dar. Creo que la tercera, los coeficientes estequiométricos están mal. Si nos ponemos a ver. Porque en la primera no nos dan los oxígenos, porque nos dan 18 de un lado y después nos dan no, sí nos dan bien la primera. Sería los coeficientes 2, 6, 3, 1 medio y 5. Bien. Me dice, calcule la máxima masa de oxígeno que se obtendrá a partir de 40 gramos de nitroglicerina. Bien. A ver. O sea, la ecuación me quedaría ahí. No sé si se ve bien. ¿Sí? Sabemos, ya saben cómo calcular la masa de la nitroglicerina. Ahora, no sé si quieren, dejamos esto para cuándo lo tienen que entregar. Todavía no. Bueno, hagamos este y yo les explico las dudas que tengo. Por ejemplo, acá me dice, ¿cuál es el porcentaje de, la máxima masa de oxígeno que se obtendrá a partir de 40 gramos de nitroglicerina? Esta es la nitroglicerina. Por lo tanto, tenemos 40 gramos abajo y tenemos que calcular la masa relativa arriba. 40 gramos abajo y arriba tenemos. A mí me da 454. Calculen ustedes si está bien. De 40 gramos de nitroglicerina. Y me dice cuál es la máxima masa de oxígeno. Y el oxígeno está acá. Y tenemos 16 gramos nada más.
planteo regla de 3 simple. Si con 454 gramos tengo 16, con 40 gramos voy a tener X. ¿Sí? Bueno, me queda 40 por 16 dividido 454. Me da de 1,41 gramos. Bien, 1,40. 1,40 no 26, redondéenlo a 1, no 41. Ahora, el punto C me dice cuál es el porcentaje de rendimiento de esta reacción si se encuentra que la masa de oxígeno producida fue de 0,85. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que el porcentaje rendimiento de una reacción siempre me va a dar dos datos. Por ejemplo, acá me dice 0,85 y yo saqué 1,41. O sea que solo produje 0,85 gramos. Por lo tanto, me queda, hago la siguiente relación. ¿Cuál es mayor? 1,41 gramos, que es lo que yo tenía que sacar, es un 100%, mientras que 0,85 gramos va a ser un X%. ¿Sí? Eso sería el rendimiento de la reacción, que me da 0,85 de 60,28%. Muy bien. Si me da 60,28, ahí tenemos los tres datos. Sería la opción A o B. B. Bien. Por último, nos queda el ejercicio 12, que sería: el hierro se obtiene mediante la reducción con carbono según la siguiente reacción química. Me la dan ya igualada, por lo tanto me puedo saltear un paso. Me dice, si se parte de una mena de hierro que contiene 56% de tetraóxido de tetrahierro, ¿cuántos gramos de hierro metálico se obtendrán por cada tonelada de mineral que se emplee? ¿Sí? Sabemos que la mena de hierro contiene 56%, es decir, que no es pura, está impura en una mena de hierro. Por lo tanto, una tonelada, ¿a cuántos kilogramos equivale? A 1000. ¿Sí? Bien. Ahora me dice, si se parte de una mena de hierro que contiene 56% de el compuesto, ¿cuántos gramos de hierro metálico se obtendrán por cada tonelada de mineral que se emplee? Bien. Entonces yo tengo que hacer la siguiente relación. Yo sé que si se parte de una mena de hierro, contenemos 56% de tetraóxido de hierro, ¿cuántos gramos de hierro metálico se obtendrán? Entonces yo tengo que ver la pureza de la reacción. Yo sé que en 1000 kilogramos es un 100%, pero yo solo tengo 56% de ese compuesto. Y eso me va a dar
560 kilogramos. ¿Sí? Ahora, yo tengo que calcular los gramos de hierro. Y el hierro pesa 55,84. ¿Sí? Ahora, me dice que yo tengo que calcular cuántos gramos de hierro metálico, es decir, del hierro solo. Por lo tanto, tengo gramos abajo, voy a tener gramos arriba. Yo ya calculé la masa esta y utilizo el dato que me dieron que me daba 560 kilogramos, que serían 560.000. Hago la regla de 3 simple. ¿Qué me queda? 231,52 gramos. Me da 167,52 gramos de hierro solo, con 560.000 gramos voy a tener X. ¿Sí? Y eso les da el resultado. Ahora me dice, ¿cuántos gramos de mineral deberán emplearse para obtener 5 toneladas de hierro? ¿Sí? Y con lo que hicimos hace rato, gramos de mineral, dice, para obtener 5 toneladas de hierro. Tenemos que hacer una regla 5000. No, a mí me da 560.000 por 167,52 dividido 231,52, 40.000, no, 405.210 gramos. Así les tiene que dar. Acá está. Ahí. ¿Sí? Bueno. Espero que estén todos en los grupos de WhatsApp. El lunes seguimos con esto. Así que cualquier duda me las mandan. ¿Sí? Sí, sí, sí.